Buenos días, hermanos. Qué bueno verles nuevamente. Qué bueno estar aquí otra vez, asustado, nervioso. No es fácil llevar la palabra del Señor. Quiero pedirles que me acompañen en oración y que sea el Señor quien nos ayude a nosotros a poder entender su palabra. Bendito Dios, eterno Señor, te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar aquí reunidos hoy. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones y que tú nos ayudes, Señor, con tu Espíritu a poder entender tu palabra, Señor. Que podamos vivir, Señor, esta palabra de verdad y que podamos, Señor, dar testimonio, Señor, a las personas que no te conocen, Dios. Sé tú hablándonos, sé tú disponiendo, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y quitando cualquier distracción, Señor, que podamos tener, Señor. Ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, Señor, y a deleitarnos en ella, Dios, porque solo ahí encontramos refugio y refrigerio para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero tratar un tema hoy que es un tema bien complejo, porque muchas personas lo han trabajado y han hablado acerca de ese tema. La psicología lo ha trabajado y encontraba en la psicología que decía que para perdonar tú tenías que hacer una serie de pasos. Y entonces ellos dicen que si te han herido, tú tienes que evitar contacto con la persona que te hirió y seguir una serie de terapias. Y en ese caminar y esa serie de terapias, evitando tu contacto con la persona, tu corazón comienza a sanar. Y entonces después de que tu corazón comience a sanar y te acostumbres a eso, ya te podrás poner enfrente con la persona y no vas a sentir nada abierto por ahí, vas a sentirte tranquilo y vas a sentirte relajado y no vas a sentir ese deseo de hacer justicia o de exigir que también pague. Pero la realidad, hermano, gracias. Bueno, tengo dos. La realidad es que eso no pasa así y las personas que han pasado por esos sufrimientos y angustias y dolores continúan teniéndolos vivos en sus corazones. Encontré por ahí un documental que hablaba acerca de los paramilitares y mostraban a una persona que fue paramilitar hablando y mostraban a una persona que sufrió el flagelo de los paramilitares. Y entre estos dos conflictos encontraba que había algo en común entre ellos, que fueron heridos. Uno, porque un grupo se armó contra su familia y esa persona en venganza se metió a un grupo a hacer daño. Y otra persona fue herida por ese grupo que se metió a hacer daño. Y les preguntaban que si ellos perdonaban y ambos llegaban a la conclusión de que habían recibido, el tiempo los había curado las heridas, pero que todavía estaban ahí. O sea, en resumidas cuentas, no habían perdonado. Pero no yéndonos muy lejos y no tocando estos temas por allá, de pronto en nuestros pueblos del Atlántico y en ciertos lugares que se dieron estas cosas, vámonos a la iglesia. Cierto que nosotros, entre nosotros, hemos sido heridos. Cierto que nosotros de pronto nos herimos a diario en nuestros hogares, con las relaciones con nuestras amistades. Nos herimos y eso nos ocurre. Y entonces la palabra de Dios en Efesios nos habla y nos dice que nosotros debemos ser perdonadores. Pero eso queda como algo abstracto por allá y uno dice, pero perdonador. Y entonces repetimos la conducta que repiten estas personas y es, no perdonamos. Entonces la palabra de Dios hoy a nosotros nos va a enseñar cómo ser un perdonador. Y quiero que preste mucha atención a la escritura y que preste atención específica a lo que decía Lucho en la mañana. Él hablaba
del texto bíblico que leíamos de manera antifonal. ¿Sí se acuerda ese texto bíblico? Quiero que lo tenga en mente a lo largo de este sermón. Para ponerte un poco en contexto y poder entender qué dice Efesios 4, del 30 al 32, hay que irnos ahí y repasar brevemente los primeros 3 capítulos. Forman una gloriosa alabanza a Dios que exalta que hemos recibido muchas bendiciones en Cristo Jesús. Y el capítulo 4 aborda la pregunta, ¿cómo viviremos entonces? Debemos caminar de una manera digna a tal llamado. Y entonces él dice que hay que caminar en humildad, con gentileza, con paciencia, tolerancia mutua. Y dice que todo eso debemos hacerlo en amor. Y recuerdas que estos pilares tienen un principio fundamental que se basa en esos 7 principios que vimos el domingo pasado, que fueron que tenemos un cuerpo, que tenemos un espíritu, que tenemos una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor y un Dios y Padre de todos. También se nos habló acerca de la gracia y cómo ejercemos esa gracia. Entonces se nos decía la Escritura, o la Escritura nos dicen en esos capítulos, que fuimos equipados por medio de la enseñanza de los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, pastores y maestros. Y entonces eso nos indica que nosotros debemos comprometernos ¿a qué? A guardar la unidad y a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo es? Con paciencia, con tolerancia, con gentileza, con humildad. Pero uno todavía se queda así como que todavía hay ego en nuestros corazones que, no, pero ¿cómo me voy a rebajar yo a que me digan tal cosa o que me manden a hacer tal cosa? O cómo yo creo que merezco como que un poco más de estatus, ¿cierto? Que se nos pasa por la mente a veces esas cosas. Entonces la Escritura nos dice, como cristianos debemos ser claramente diferentes de nuestra forma vieja de vivir. Allá estábamos atestados de todas esas cosas, egocentrismo, ira, contiendas, enojos y toda clase de cuestiones. Y encontramos que sin Dios, sin el Dios de las Escrituras, las personas que viven sin el Dios de las Escrituras, viven vidas oscuras, vacías, sin sentido, sin pasión, y están atestados de pasiones contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de ser contrarios, que debemos de vivir de acuerdo a su voluntad. Y uno dice, ¿pero cómo hago esto? Y entonces la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros dejar el viejo hombre con sus pasiones y con sus deleites y con sus deseos. Y entonces aprendemos en la Escritura eso, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo la vivimos? ¿Está marcada esa vida en nosotros por la verdad? ¿Hablamos nosotros la verdad del uno con el otro? ¿Tenemos autocontrol? Algo que dice la psicología por allá, autocontrol. La palabra de Dios también habla del autocontrol, pero no como el psicólogo. Habla con la verdad. Y entonces nosotros tenemos autocontrol. Y pongo un ejemplo claro. ¿Quién aquí le encanta, le fascina una bebida de color negro con hielito y que tenga buenas burbujas? La Coca-Cola, ¿verdad? El tinto, dice el hermano por allá. La Coca-Cola o la Pony, ¿cierto? Nos fascina la Coca-Cola o la Pony. A mí me fascinaba y yo digo que era adicto a eso. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos fascina eso? Lo buscamos, ¿verdad? Deseamos beberla, tomarla. Yo espero que esto que les estoy diciendo no los esté llevando a que apenas salga del culto me voy a tomar una Coca-Cola. No.
Porque recuerda que haces daño a tu cuerpo y la palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo de el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu cuerpo? Cuidarlo. Entonces, cuando tomamos mucha Coca-Cola, no lo estamos cuidando. Entonces, dice la Escritura que debemos nosotros vivir, pero ¿cómo es esa vida? ¿Cómo vivimos esa vida? Yo les digo y les voy a decir enfáticamente, ¿cómo es esa vida? Hermano, yo todavía estoy aprendiendo cómo es esa vida. ¿De qué se trata el nuevo yo como dador de gracia? Y ahí estamos todos, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos bien. Entonces ahora sí te invito a que leas conmigo el texto nuevamente. Y el texto de hoy, Efesios 4, 30 al 32, dice lo siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Preste mucha atención a lo que está diciendo ese texto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hago un énfasis así, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, a veces ocurre lo siguiente, que por muy útil que sea un capítulo de la Escritura, nosotros lo minimizamos. Lo minimizamos aquí están las normas con las cuales yo tengo que vivir, de la manera que tengo que vivir mi vida cristiana. Y lo vemos como una norma. ¿Y qué hacíamos nosotros cuando estábamos en el colegio y nos daban el manual de convivencia, que eran unas normas con las cuales nosotros debíamos comportarnos? ¿Qué hacíamos nosotros en ese tiempo? Exacto, todo lo contrario. Aquí estaban las normas y nosotros hacíamos lo contrario. El papá ponía unas normas en la casa y nosotros hacíamos todo lo contrario. Yo me acuerdo que le saqué canas verdes a mi mamá, porque ella me decía, no te subas al techo, no te tires allá, no hagas esto. Y yo hacía todo lo contrario y me tiraba y me montaba y hacía y deshacía. Y aquí tenemos esto, hacemos así. Y la palabra de Dios nos está diciendo, y minimizamos la palabra de Dios como una norma. Y no, ahí la norma dice esto, pero yo puedo hacer lo contrario o lo que yo quiero. Y entonces no debemos hacer esto, hermanos, porque si nosotros estamos haciendo o actuando de esa manera, estamos contristando, entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Que mora dónde? Si somos un cuerpo de Cristo, ¿mora dónde? En nosotros, ¿verdad? Mora en cada uno de nosotros. Y el versículo 30 nos lleva a la realidad que alguien muy importante está actuando en nuestro favor, en nuestras vidas. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y entonces muchos comentaristas dicen, parece que esa frase fue incrustada ahí porque no tiene conexión con lo que está diciendo atrás ni con lo que está diciendo por adelante. O sea, no sabemos cómo conectarla, dicen ellos. ¿Está conectada con lo que dice posteriormente sobre la ira o qué es lo que aflige al Espíritu Santo de Dios? Entonces yo te digo, hermano, no nos pongamos a filosofar tanto, sino que analiza lo que está diciendo la Escritura y considera el papel del Espíritu Santo en tu vida. Y vuelve y lee el versículo 30. Y entonces dice que por él es que estamos sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención por un Dios santo, justo y bueno. O sea, no es un sello de un rey que lo pueden cambiar. No es un sello de un hombre que tiene un temperamento voluble. No es un sello de una mujer, disculpen las hermanas, las damas, que de pronto está en sus días y tú sabes cómo es eso,
que a veces uno no sabe ni cómo decirles porque cuando están en sus días cambian. A veces nosotros también como hombres tenemos eso, sub y baja también. Somos volubles. No te voy a comprar esto. Y sales por allá y, ay bien, vamos a comprárselo. ¿Y qué dijiste antes? Que no lo ibas a comprar, que lo estabas castigado, pero terminaste comprándoselo. Entonces eres voluble. Entonces nosotros nos comportamos así y nos está diciendo la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Porque fuimos sellados para el último día, para el día de la redención. Tenemos un sello, una garantía para ese día. Y Efesios 1, 13, 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos una prenda y una garantía que es segura. Una prenda y una garantía que es segura, no es un cuento, es real. Tiene vida eterna. Y entonces entendemos que el Espíritu Santo no solo nos mantiene a salvo, sino es quien aplica esa obra de redención en nosotros, para que creamos y sigamos creciendo en la fe, en amor, en la rectitud y en el conocimiento de nuestro Señor, para que nosotros podamos vivir vidas conforme a su palabra, vidas conforme a lo que decía anteriormente el versículo al comienzo, vidas en ¿qué? En santidad, integridad y en verdad. Entonces tenemos esa garantía, pero nosotros minimizamos lo que el Señor nos está diciendo. Y lo volvemos a una norma y una regla que dice, haz esto, no hagas esto. Ponte esto, quítate esto. Y solamente pon eso allí, bájalo acá. Que solamente himnos, que solamente coritos, que la predicación tiene que ser así y asado para que yo pueda aceptarla. Que se acople las cosas en la iglesia a mi forma de recibirlas, no a lo que Dios está diciendo en su palabra. Que los hermanos en la iglesia me traten como a mí me gusta que me traten y no como son normalmente. ¿Cierto que sí nos pasa? ¿Cierto que nos ocurre? ¿Cierto que sucede en nosotros? Y entonces aprendemos que nosotros entristecemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es la persona que nos ayuda a nosotros, que nos da la vida, que aplica la redención y nos regenera y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que nos da fe para que vayamos a Cristo. Y entonces aprendemos que la unidad que poseemos nosotros no es de nosotros, sino es del Espíritu Santo. Y la forma como nosotros debemos vivir no es de nosotros, sino es de el Espíritu Santo. Y entonces yo te pregunto, hermano, cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú actúas por amargura contra alguien, de pronto tienes a tu esposa al lado y lo has hecho y has hablado, o tu compañera y has hablado y has dicho y la has herido y viceversa, porque no solamente es hacia allá, sino también hacia acá. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos directamente afectando con esto? Nos afectamos nosotros sí, pero directamente a quién estamos afectando cuando nosotros actuamos de esa manera. Entristecemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y él nos muestra en Romanos 8, del 1 al 16, algo bien valioso, y voy a leerte lo que dice el 15 al 16. Dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y sabes qué significa Abba, Padre?
dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un judío joven, pequeño, cuando se iba a referir con cariño a su progenitor le decía Abba, que significa papito, un vínculo muy cercano de cariño. Entonces, nosotros que éramos no hijos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios y que por el Espíritu Santo fuimos llamados y asidos a Él y aplicado la redención en nosotros, nos aplicaron la adopción también. Fuimos adoptados ¿por quién? Por Dios. Fuimos adoptados por Dios y hoy podemos decir, cuando tú oras en tu casa, que ¿cómo te diriges a Dios? Amado Padre, bendito Señor, Papito Dios. Podemos decir, Padre, podemos tener esa relación con Él. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué está haciendo el Espíritu Santo si de pronto todavía no la captamos como debemos captarla? Él nos está dando la bienvenida a la familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos da la bienvenida al unirnos a ellos. Él habita dentro de nosotros. Tenemos una garantía segura. Cuando partamos de este mundo, vamos a estar en su presencia. Y el Espíritu Santo llora por nosotros. Cuando pecamos, Él se entristece por lo que nosotros hacemos. Se aflige porque pecamos. Yo no sé, de pronto aquí hay padres, hijos, que de pronto están tomando decisiones que no son las adecuadas y que tú te entristeces, ¿cierto? Por tu hijo, ¿verdad? Cuando toma esas ciertas situaciones o cuando actúa de ciertas maneras. ¿Y sabes qué te está enseñando el Señor? Te está diciendo, yo me entristezco, el Espíritu Santo se entristece por nosotros cuando pecamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando queremos hacer nuestra voluntad contraria a su voluntad. Nos está diciendo, yo te amo, y porque te amo me duele. Y cuando los padres que están aquí se entristecen porque sus hijos no están tomando las decisiones correctas, se están dando cuenta de que aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, ¿cierto? ¿Cierto que es así? Y tú sabes que sufres porque sabes que amas. Y entonces recuerda esto y anímate. Estas reglas de comportamiento no son simplemente para hacernos y comportarnos de tal o cual manera. Vienen de un Dios todopoderoso, lo cantamos hoy, que nos ama y que realmente se preocupa por nosotros. Que nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles hacemos lo contrario y el Señor nos llama y sufrimos las consecuencias de esas cosas y nos lleva a sus pies nuevamente, nos está diciendo, yo te amo y voy a perfeccionar la buena obra que comencé en ti hasta el final. No nos va a dejar tirados a medias, como si hacemos nosotros, Entonces anímate, hermano. Y mira esto, la tragedia para los gentiles. Ellos son dejados, el Espíritu Santo no se aflige por ellos, son entregados para hacer de acuerdo a sus deseos pecaminosos lo que quieran. Y entonces de nuevo viene esa palabra que nos dice, el Señor no los ama, y están bajo su ira, porque Dios es santo. Y entonces esto nos lleva a nosotros a que toda amargura, ira, calumnias, sean apartadas de nosotros porque el Señor mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ama. Y Él aplica todo ese paquete de salvación que trae la redención, regeneración, adopción, santificación,
para nosotros, la fe nos da la bienvenida a la familia de Dios. Todo ese paquete grande nos dice, todo usted hace parte de la familia de Dios y entonces tienes que ser amable con los otros, tierno de corazón con los otros. ¿Y quiénes son los otros? Nuestro prójimo. ¿Y quiénes son los otros? Nuestros hermanos en la fe. ¿Y dónde los tienes? Los tienes al lado ahí, ve. Yo los tengo al frente, pero usted lo tiene al lado, detrás, al frente. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser tiernos de corazón y que debemos perdonarnos los unos a los otros como Dios en Cristo nos perdonó a quienes, a nosotros. Entonces nosotros debemos perdonarnos porque Dios nos perdonó a nosotros. Entonces Pablo está usando sinónimo tras sinónimo para mostrarnos esta verdad. Y nos está diciendo, esa vida fea de resentimiento, odio, amargura que tú tienes o tenías, está siendo medida. ¿Y está siendo medida por qué? Por su palabra. Ese texto que acabamos de leer en Efesios es un medidor y nos está midiendo a quiénes, a nosotros. Y nos está mostrando no lo que está por encima, cuando tú ves la calle bien linda, pavimentada, una tapa de alcantarilla. No, está yendo al fondo, está yendo a la cloaca que hay en cada uno de nosotros. Está yendo allá. Y entonces, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo que no tomemos en serio esta verdad. Porque el Espíritu Santo no ve la sonrisa que tú hagas muy linda cuando los hermanos están hablando contigo. No está viendo las acciones muy expresivas que tú tengas en la iglesia con la cartelera, con las motivaciones y las cosas. Él ve a través de todas esas cosas, de todo lo exterior, ve el corazón, ve tus intenciones, ve qué es lo que te está moviendo realmente. Él conoce los pensamientos que tenemos por la noche o por el día. Él oye y ve la dureza de nuestros corazones. Él ve la dureza con que nosotros nos tratamos en nuestros hogares. Él ve la dureza con la cual nos tratamos como hermanos en la fe. Él ve la calumnia que se habla entre amigos. Él lo ve. Él entiende cuánto de lo que hacemos, incluso las obras aparentemente buenas que hacemos, están motivadas por el resentimiento, el egoísmo interior, por lo injusto que creemos que hemos recibido. ¿Y sabes de quién lo recibimos? De Dios mismo, porque Él es soberano. Y entonces nos hacemos una serie de preguntas como, ¿dónde está el aprecio que los demás deben sentir por mí? ¿Por qué no hemos recibido los dones y regalos y ventajas que otros hermanos tienen y que ahora reciben reconocimiento y buenas cosas como resultado de ese ejercicio? ¿Por qué debo ser soltero? Nos preguntamos algunos, de pronto yo no, ya yo soy casado, pero algunos se preguntan, ¿por qué soy soltero? Ya tengo más años, se me está dejando el tren, ¿por qué soy soltero? ¿Por qué debo tener el matrimonio infeliz? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no puedo tener hijos? Dicen otros. ¿Por qué debo tener el niño difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué debo tener unas relaciones enfermizas? Y la lista, podríamos hacer una enciclopedia con estas preguntas. Somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Nuestras vidas son una acumulación de males creados por el mundo y por nosotros mismos. Vivimos en una casa derrumbada. Sí, hermano, vivimos en una casa derrumbada. Y entonces la palabra de Dios nos dice, ¿cómo vas a vivir en esa casa
¿Cómo quieres tú vivir o vas a vivir tú más bien en esa casa? ¿Vas a vivir en esa casa usando los harapos que te pones, el viejo vestido de injusticia, sacudida y marcada por amargura, enojo, ira, contienda, gritería, maledicencia y toda malicia? ¿O vas a dejar esos harapos allá tirados y te vas a vestir como describe el versículo 32, que dice: sean amables unos con otros, tiernos, perdonándose unos a otros? Y entonces aquí encontramos los tres rasgos del carácter que tienen que ver con la respuesta o el resultado de vivir en un mundo pecaminoso como creyentes, que tienen a Cristo en su corazón, que tienen al Espíritu Santo, que son realmente hijos. ¿Cuál es? Ser amable, ser bondadoso y ser perdonador. Esos tres rasgos exhibe el verdadero creyente. Y entonces esto va más allá de darle un mero apretón o un abrazo a alguien y decirle te perdono, de labios. Y entonces tendríamos que actuar como dice el texto y decir todo lo que quiero es lo que es justo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos justos, ¿verdad? Que nos preocupemos por el bienestar ¿de quién? Del otro. Y entonces nosotros nos preocupamos por el bienestar del otro, pregunto yo. ¿Realmente nos preocupamos por el bienestar de esos venezolanos que vienen y que están allá tirados, que ya los desalojaron de donde estaban sufriendo? Nos preocupamos nosotros, quitemos a los venezolanos y miremos nosotros a esa gente que está indigente en la calle, que está ahí en la 72, que tienen problemas de drogadicción. ¿Nos preocupamos nosotros por ellos? ¿Nos preocupamos nosotros por chicos que tienen situaciones de hogares reventados por droga, por maltrato, por ira? ¿Nos preocupamos nosotros por nosotros mismos cuando estamos pasando por situaciones parecidas? ¿Nos preocupamos nosotros cuando algún hermano de nuestra congregación está sufriendo situaciones horribles en su matrimonio? ¿Nos preocupamos nosotros cuando algún hijo de nosotros tiene situaciones difíciles? Cierto que no, ¿verdad? A veces no nos preocupamos. Pero Dios nuestro Padre quiere que nosotros nos preocupemos. Y mira lo que dice en Lucas 6, 27, 36, y nos habla más claramente, no con mis palabras, sino con las palabras de Él a nuestras conciencias, y nos dice, Lucas 6, 27, 36, pero yo les digo a ustedes que oyen, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, oren por los que los maltratan. A los que te hieren en la mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quita el manto, tampoco retires tu túnica. Dale a todos los que te suplican. Y de uno que te quite tus bienes, no los reclames. Como desees que los demás te hagan a ti, hazles eso. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos en quienes esperáis rectitud, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, también vuestro Padre es misericordioso. Y el texto nos da una clave al final, el versículo 35. Y dice que el Señor, dice el Altísimo, es benigno
para con los ingratos y malos. El Señor es benigno para con los ingratos y malos. Entonces nos dice después, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Interesante cuando dice eso, ¿verdad? ¿Quiénes serán los ingratos y malos con los que el Señor Altísimo es benigno? Pues déjame decirte, hermano, que esos ingratos y malos somos nosotros. Y Él ha sido benigno con los ingratos y malos. Y entonces dice, sé pues misericordioso, también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, si nuestro Padre nos dice que tengamos esta actitud y que Él maneja esa actitud, entonces debemos nosotros demostrar esa actitud hacia los enemigos, fuera de la fe también. Entonces, ¿cuánto desea el Señor que nosotros seamos amables, benevolentes, bondadosos con nuestros familiares? ¿Cuánto entonces quiere Él que nos regocijemos en buena fortuna contra nuestros hermanos y hermanas cuando están en situaciones de dolor y sufrimiento? ¿Cuánto más entonces Él quiere que mostremos bondad y misericordia y perdón con nuestros hogares? ¿Cuánto más entonces en la iglesia, en los grupos que tengamos en la iglesia, el grupo de damas, los de la música, los líderes? Y no le llamemos líderes, llamémosle siervos. Los siervos, servidores. ¿Cuánto más entonces en la iglesia? ¿Cuánto más debemos nosotros tratarnos con amabilidad? Si tenemos un Padre bueno y misericordioso, que tuvo misericordia de los ingratos y malos. Cada postergación de la aplicación nos hunde en el pecado. Y sabes, aquí podemos hacer un paréntesis. Usted ha visto hoy en día que hay una nueva forma de tener mascotas. Y hoy en día en esa nueva forma de tener mascotas hay personas que tienen cerditos. Y entonces esos cerditos miniatura los cogen las personas y los bañan y los llevan al spa y les pintan las uñas y les ponen lacito y les compran ropita y los cargan en la cama y todas estas cosas. Pero tú sacas a ese cerdito y hay un lodazal allá de aguas negras, sucias. ¿Y sabes qué quiere ese cerdito? No quiere la cama, no quiere los perfumes. Ese cerdito quiere revolcarse en el lodo y comer porquerías. Sí. ¿Y sabes qué pasa con nosotros cuando nosotros no hacemos la voluntad de nuestro Padre? Nos comportamos como el cerdito. Nos vamos al fango y nos revolcamos y comemos porquería. Y lo entristecemos a Él. Entonces, cada postergación de perdonar a alguien es revolcarnos en el pecado. Y entonces la palabra de Dios nos está dando un factor decisivo. Y calla nuestras bocas cuando nosotros decimos, figúrate lo que dijo sutanito o lo que hizo fulanito. Nos calla la boca cuando nosotros pensamos cosas contrarias. Dios en Cristo te perdonó. Y entonces examinemos esa frase. Eso nos calla la boca cuando nosotros vamos a hablar del otro, o cuando queremos tomar venganza, o cuando sentimos ira, enojo, rabia. Te dice, Dios en Cristo te perdonó. Y examina esa frase. Dios en Cristo te perdonó. Algunos de nosotros podemos tener un gran sentido de nuestro pecado y darnos golpes de pecho. Otros no tanto. Pero la palabra de Dios es clara y quiero que ella misma nos diga a nosotros, como nos dijo, cuál era la actitud que debemos tener nosotros los que fuimos adoptados. Si no conoces ese perdón, pídele al Señor que tenga misericordia de ti y ve
a su presencia en oración. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te damos gracias